Las entrevistas, los debates, la opinión y toda la actualidad jurídica la puedes escuchar en Voces del Derecho. Programa realizado por la Facultad de Derecho de la Universidad CES y su emisora CES Radio. Hola, cordial saludo a todos los oyentes que nos acompañan hoy en Voces del Derecho, programa realizado por la Facultad de Derecho de la Universidad CES, que cuenta con los programas de Derecho y Geopolítica, facultad que igualmente se encuentra en proceso de acreditación en alta calidad y su emisora en Internet, CES Radio. Mi nombre es José David Arenas, docente de la universidad, y es un placer compartir este espacio con ustedes. En el programa presentaremos pensamientos y resultados de investigaciones sobre problemas jurídicos de actualidad de la región y del país. Este programa no sería posible sin la ayuda de Adriana Urrego y David Bentan, así como de la Oficina de Proyección Corporativa de la Universidad CES. Este programa se transmite todos los lunes a las 8 de la noche por CES Radio. Si desean escuchar el programa fuera de la hora indicada, ingresen a los archivos de audio que están alojados en la página de la emisora radio.ces.edu.co. Recuerdo a todos nuestros oyentes que a través de las redes sociales también pueden participar en nuestro programa. En Facebook pueden buscarnos como CES Radio y en Twitter seguir la cuenta CES-radio. En estos espacios pueden sugerirnos temáticas y participar en el tema del día. Hoy estaremos introduciendo un universo de problemáticas que contemplaremos en varios de los programas que tendrán que ver con uno de nuestros pregrados, el pregrado en Geopolítica, y para eso tenemos como invitado al profesor Óscar Berrío Díaz. Profesor Berrío, él es coach y consultor empresarial, es conferenciante igualmente, posee estudios en Administración de Empresas en la Universidad de AFID, maestría en Administración de Negocios de la Universidad de AFID, especialización en Negocios Internacionales de la misma universidad, especialización en Estudios Políticos de dicha universidad. Realizó igualmente estudios de estrategia en la Universidad de Pittsburgh, Pensilvania, en Estados Unidos. Es coach certificado internacionalmente por la International School of Coaching, TISOC. Se ha desempeñado como docente en universidades como la Universidad CES, la Universidad del Rosario, la Universidad de AFID. Igualmente es consultor empresarial en estrategia y alta dirección, fundador de la empresa IDTAG Colombia, empresa especializada en la solución tecnológica y generación de soluciones de procesos estratégicos y tácticos para empresas de todos los sectores. Profesor Óscar, bienvenido. Muchas gracias, José. Igualmente, hoy nos acompaña en condición de coentrevistadora la directora del programa de Geopolítica, la doctora Dina Roll Vélez, quien me acompañará en todos los programas que toquen temáticas de geopolítica. Bienvenida, Dina, ¿cómo estás? Muchas gracias, ¿cómo estás? Bueno, el tema del día de hoy precisamente es la importancia de la geopolítica en la empresa. Y para iniciar discutiendo sobre este tipo de problemas, le preguntaría al profesor Óscar, me va a referir a usted como Óscar, en mi claro que sí. La deferencia, la confianza más bien. Sí. ¿Cuál es la importancia de la geopolítica para el desempeño estratégico de las empresas? Tenemos que recordar que las empresas tienen dos ejes importantes dentro de su estructura, eso que se llama administración, que es la dirección y la gestión. Entendía la dirección como el rumbo estratégico de una empresa y la organización como sus procesos tácticos. Dentro de la dirección existe un elemento de bastante importancia que es la interpretación del entorno. La administración lo ha llamado el medio ambiente externo. Dentro de esa interpretación, cada vez más exigente y más rigurosa, la geopolítica encuentra un espacio fundamental. ¿Qué quiere esto decir? Tenemos entonces la posibilidad de comprender cuáles son las diferentes corrientes a nivel económico, político y social que afectan la matriz competitiva de una empresa. Resumiendo, podemos empezar a estructurar la disciplina geopolítica como una herramienta de dirección muy importante para las empresas. Y es aquí donde la iniciativa del estudio de la geopolítica tiene una vigencia fundamental, esclarecedora para el líder, que le permite tomar decisiones acertadas siempre y cuando comprenda el entorno. ¿Qué nos podrías decir? ¿Cuáles son de esos elementos que hablas administrativos los que nos fundamentan desde la geopolítica y nos posibilitan tener una mirada diferente desde la empresa? Claro. Primero, la interdisciplinariedad.
La geopolítica es una disciplina que combina diferentes disciplinas, la geografía, la ciencia política, la geografía económica. Desde este orden de ideas, esa combinación de miradas nos permiten ver distinto el mundo, comprenderlo, haciendo la claridad que es una disciplina profundamente pragmática. O sea, la geopolítica nos da respuestas de qué está ocurriendo realmente, no desde el punto de vista utópico, ideológico, sino desde la realidad. Las empresas, recordemos, hoy en día en este mundo globalizado que se mueven bajo un realismo de mercado bastante fuerte, y es importante para ese estratega directivo conocer el terreno, los actores, las interrelaciones que se generan. La interdisciplinaridad sería para mí uno de los temas fundamentales de aporte de la geopolítica. La otra, obviamente para el empresario, para el directivo, aquella persona que marca el rumbo de la organización, es la posibilidad, también el aporte a los procesos de poder que tienen las empresas. Todas las empresas manejan poder, y eso es parte consustancial de la vida. Entonces la empresa como tal pues recibe un aporte importante de la geopolítica bajo esa óptica. A ver, a mí me gustaría, frente a la respuesta que acabas de dar, como profundizar un poquito en algo. A mí me suena como que la geopolítica nació más como de temas militares y de fronteras territoriales, y cómo acaba siendo la geopolítica aplicable a un espectro como la empresa. Y pues en este momento usted habla, por ejemplo, un abogado, sí, y nosotros nos acostumbramos a manejar los discursos en unas parcelas muy separadas, ¿cierto? Entonces en una empresa le dicen al abogado: aquí hay un problema, un trabajador fue despedido y está, digámoslo, diciendo que fue despedido de forma injusta. No, llévele ese litigio al abogado, y el abogado empieza con una lógica discursiva y de una forma muchas veces separada de lo que es toda la empresa en su estructura, a llevar un proceso, y entonces le preguntan al abogado: ¿y ese proceso cómo hay? ¿Qué probabilidades hay de ganarse? ¿Cierto? Y lo mismo, el contador ve el fenómeno de otra forma, digámoslo, dentro de la empresa. Asimismo el financiero, el comercial, etcétera. Como algo que nació casi en un contexto militar acaba siendo cohesionador. Pues yo quisiera como que hablaras un poquito más de eso. Perfecto, es una pregunta muy buena. Te voy a contestar y articularla porque, dada su extensión, digamos que tenemos que vivirla un poco. Hay que tener claridad que cuando se articula la geopolítica, pues a la administración debemos partir de lo anterior, que es la estrategia, ¿cierto? La estrategia como esa disciplina militar que bien hablaba, donde se habla del estratego, que es el general que coordina los ejércitos en el ejército griego. Posteriormente ya vienen todas las propuestas de diferentes autores, de la geografía sueca, los ingleses, para llegar posteriormente a una geopolítica más contemporánea como la norteamericana. Contamos esos espacios, esa teorización del poder y el espacio geográfico, pues, posteriormente se vuelve mucho más vigente cuando se ahondan los procesos de globalización. ¿Qué quiere esto decir? El mercado como tal demanda y exige unas herramientas importantes a nivel competitivo en caso de las empresas. La empresa y el empresario de una manera muy inteligente ven la geopolítica, esa interpretación de mercado, la expansión a nivel territorial, entendía como mercado, la competitividad, y yo siento que ahí se apropia, empieza a escuchar el discurso, porque las empresas, recordemos que se vuelven actores geopolíticos a nivel mundial. Cuando nosotros tomamos autores como Omae, que él habla de la C de la globalización, y encontramos la corporación como un integrante de esta C, vemos que son actores de primera línea. Y bajo ese orden de ideas, el problema competitivo necesita soluciones y miradas distintas, y encuentra en la geopolítica precisamente esa interpretación. Entonces vemos que el aumento del poder de la corporación, que empieza inclusive a reñir con ese Estado-nación, pues ya se vuelve un actor de primera línea en el poder mundial, y como tal la geopolítica, a través de su interpretación, le permite a esta corporación, empresas, dar una respuesta de mercado. Oscar, tú tocas ahí dos temas importantes en geopolítica, que son territorio, y hoy en día, sobre todo teniendo en cuenta la competitividad
que se expanden las fronteras de alguna manera con la globalización. Sin embargo, volviendo a las raíces de la geopolítica, vemos que en la parte del territorio las fronteras físicas son muy importantísimas, como son las montañas, que ha sido una de las fronteras físicas más importantes en la geopolítica y que tenemos bastantes en Colombia. Y todo eso tiene que ver con las rutas, con el transporte. Miremos que ahora el ministro de China está planeando esa ruta que permite un comercio y la ruta va de Perú a Brasil. Entonces vemos que a pesar de la globalización y que se diluyen las fronteras de alguna manera y con las nuevas tecnologías de la información, tenemos también que siguen existiendo esas fronteras físicas. ¿Cómo nos vemos Colombia como desde sus empresas frente a esas fronteras que todavía tenemos? El tema territorial ha sido un tema, como tú bien lo dices, Dina, de suprema importancia para los gobiernos, para los actores de poder del mundo. Hay que destacar varios elementos. El primero es el tema de la movilidad, no entendida como el problema pues de flujo vehicular en la ciudad, sino el flujo de mercancías a nivel mundial y la conexión de nuestro país con todo el globo, ¿cierto? Partiendo de esta idea, pues hay un primer elemento y es que nuestros territorios buscan una integración a nivel mundial. Y la integración, si bien la vemos, no es solamente una integración a nivel de infraestructura, sino a nivel de mercados. Se ha dicho, y digamos que puede sonar redundante, que el desplazamiento de la mercancía desde los centros de producción interna hasta los puertos habilitados, los más importantes que son Buenaventura y Cartagena, tiene un costo superior que sacar la mercancía desde los puertos a un país asiático como China. Entonces, bajo ese orden de ideas tenemos que tener muy claro que nosotros, el territorio a nivel de geopolítica, pues tiene importancia fundamental cuando logramos integrarlos y a nivel de empresarial a un terreno de orden económico, donde se hagan intercambios y podemos tener conexión con centros o con polos de desarrollo como esto del tema del Pacífico, ¿cierto? Entonces ahí hay un elemento fundamental. Lo otro es que tenemos que tener muy claro que si bien el término de territorio, ese lugar donde un Estado ejerce una jurisdicción, digamos a nivel económico, esas fronteras se vuelven más difusas e inclusive expansivas. Para el mercado, y hablamos de globalización, podemos tomar autores como Milton Friedman que lo habla en La Tierra es plana, y vemos cómo esas fronteras se diluyen y lo que busca el actor empresarial es tener cada vez acceso a los mercados internacionales. Entonces la frontera es más difícil a nivel geopolítico medirla como algo que está ahí, porque los estados de una u otra manera han perdido ciertas apelaciones y cierto poder ante entes económicos. Recordemos que hay empresas inclusive que producen más riqueza que Colombia. Uno puede tomar Walmart de San Wharton y se da cuenta que las producciones son mucho mayores que lo que produce el Estado colombiano. Entonces, yo creo que el tema de frontera hay que verlo con cuidado, porque lo que busca realmente la corporación es tener todo el espacio habilitado para operar en los mercados. Y eso da una característica, digamos, a la dinámica económica mundial. O sea, ya no hablamos solamente que yo ejerzo. Recordemos que estamos hablando, y hago paréntesis acá, de lo que es la geoeconomía. Y en la geoeconomía las relaciones de mercado, digamos que están por encima de los intereses de orden político. Cosa que ha preocupado a las personas que se preocupan por la parte social, porque la dinámica de una corporación no obedece a una lógica del bienestar del individuo, sino a una lógica de orden económico de competitividad. Me parece que has mencionado unos temas con respecto a globalización que creo que en el siglo XXI sufren unos cambios y, digámoslo, se extrapolan exponencialmente. ¿Por qué? Por ejemplo, ¿en qué medida ya no son tan relevantes las fronteras físicas cuando se pueden crear negocios en mundos virtuales? Por ejemplo, caso de, por poner una situación concreta, en el mundo hay una red de piratería que se basa en un modelo de negocio que llaman The Pirate Bay, donde unos personajes que están quizás infringiendo derechos de autor suben un material protegido en unas páginas donde las personas bajan unos torrentes de información y pueden con esos torrentes bajar material protegido, películas, música, libros.
y ellos alojan su página en un país de Europa en concreto, donde hay un movimiento político registrado que es el movimiento político pirata, pues esa es la denominación que tienen, y dado que las páginas que tienen relación con movimientos políticos tienen protección frente a la inspección, alojan sus servidores, dado que tienen los representantes del partido. Entonces es seleccionar un marco de derecho donde se da esa protección, por ejemplo, al servidor donde suben la información, y eso produce un efecto a nivel mundial, porque si ese servidor tiene información ahí, consumidores de ese material infractor en todo el mundo pueden bajarlo, porque la Internet no tiene fronteras. Pero pues eso es uno de cualquier caso que se me ocurre a mí, de situaciones, de contextos, digámoslo, normativos o jurídicos, donde en un mundo digital, ya no hay fronteras físicas, lo que suban en una página en Zimbabue, en Ghana o en China o en cualquier país del mundo, si un usuario en Internet lo puede acceder digitalmente desde Colombia o desde cualquier otro país, de todos modos va a producir una situación, incluso siendo un marco prohibido. Supóngase una página, por ejemplo, donde se comercialicen narcóticos ilegales, o una página en la que se suba pornografía infantil, o cualquier tipo de negocio donde en algunos países puede ser una actividad ilícita y en otros quizás no. Yo quisiera que me hablaras de esa geopolítica en un mundo ya donde las fronteras físicas empiezan a perder como el sentido que tenían en el siglo XIX, por ejemplo. Tomando lo que hablamos ahorita, anteriormente, donde hablamos de los fenómenos de globalización, eso tiene también unos costos importantes. O sea, la tecnología nos da acceso a información, nos permite estar en otros lugares, la virtualidad es una presencialidad nuestra, inclusive en otros lugares, nos da desplazamiento. Ahí, recordemos, un ejemplo bonito fue que el Instituto Tecnológico de Massachusetts hace un tiempo montó todos sus programas los montó a la web. Aquí hay un tema que hay que tratar con cuidado, y esa es la geopolítica y la conexión que nos da esa globalización para acceder a fuentes de información. La preocupación estriba cuando vemos una carencia de reglamentación, o sea, de leyes que puedan proteger a los diferentes autores, y de esta manera, digamos que encontramos en el mundo ideologías distintas. No es lo mismo, ideologías del poder diferentes, la manera como se ejerce, países que irrespetan un orden mundial o que empiezan a irrumpir con fuerza, y más tarde hablaremos de China, ¿cierto?, dentro de los escenarios económicos, teniendo en cuenta que los mercados, como hablamos ahora, pertenecen inclusive también al mundo virtual, no solamente lo físico, donde yo me encuentro con alguien y le vendo algo, sino que también me encuentro a través de ese medio que su principio fue militar, que fue la web. Entonces encontramos unos espacios y unas ausencias que son preocupantes y que nos permiten acceder a todo el mundo, a contenidos o a material o a recursos inclusive que pueden ser peligrosos. Recordemos que la web tiene también hay una web gris, que es inclusive, hablan los expertos, es más peligrosa, más profunda que la otra, más grande, donde se comercializan todo tipo de mercancías. Ahí tenemos que mafias como la Yakuza comercializan sus servicios, proxenetas, traficantes de narcóticos, o sea, toda una serie de actores que están dentro del escenario y que son motivo de preocupación hoy, porque alimentan, digamos, problemas de orden supraestatal como el terrorismo. Entonces, y acceder a ese tipo de información es fácil, solamente requiere programas que son de fácil acceso. Entonces encontramos unos mundos divergentes y hay unas asimetrías con respecto a los mercados y a la tendencia de desarrollo que nos preocupan. Eso va a ser un reto. Para mí es un reto que entraña todo el intercambio mundial, y cuando tenemos los actores vistos desde la geopolítica como actores de poder que quieren tener prelación, que quieren ganar espacio a nivel económico, que requieren expansión, que sus fronteras van más allá de su propia jurisdicción geográfica, son actores potentes, tenemos ahí unos elementos de análisis y también de reflexión que nos llevan a ser llamados, inclusive a prestar atención a lo que ha sido todo el desarrollo, digamos, de las matrices de poder. Entonces, José, yo diría que yo creo que es un reto la información, la forma como la geopolítica estructura todas estas respuestas.
Bueno, antes de continuar con esta charla tan interesante, vamos a una pausa. En Voces del Derecho conocerás la actualidad jurídica con la visión profesional y especializada de expertos académicos. Por medio de entrevistas, debates y opinión, se abordan temas sociales en un lenguaje sencillo. Voces del Derecho, programa realizado por la Facultad de Derecho de la Universidad CES y su emisora CES Radio. Volviendo, Dina tiene una pregunta. Sí, con respecto a China. Tú ahorita estabas hablando algo muy importante sobre toda la información, cómo ya tenemos unos poderes paralelos al Estado, que ese es un importante estudio para la geopolítica hoy en día. Recordemos que cuando nace la geopolítica, nace como más una estrategia militar. Sí. No creo que eso se haya perdido. Sigue habiendo un elemento importante de estrategia militar, de física en la política, y la geopolítica nos da como esa parte del estudio, pero esa geopolítica a través de los años se ha enriquecido. Se ha enriquecido, ¿por qué? Por el tema del comunismo, de la Guerra Fría, y ahora todo el tema de las nuevas tecnologías de la información que nos abren otro mundo, es como una especie de mundo paralelo. Entonces vemos ahora China. China está teniendo varios movimientos, está fortaleciéndose militarmente porque ellos siguen con esa estrategia hacia ciertas fronteras. Pero el profesor Kaplan, que es un geopolitólogo muy, muy importante en Estados Unidos, hablaba del sur. ¿Cuál es la estrategia de China al sur? Y decía, China está llegando al sur de manera económica, cultural, no está llegando de manera con la estructura militar. Y le decía a algunos de sus alumnos, pero mire, es que China se está expandiendo hacia el sur muy fuerte de esta manera. Y un alumno chino le dijo alguna vez, bueno, ¿y qué hizo Estados Unidos hace un siglo? Hizo lo mismo hacia el sur. Entonces China parece que está retomando todos los elementos de la geopolítica y haciendo una estrategia diferente con cada uno de sus fronteras. Vemos que llega a América Latina, estuvo en el mes de mayo en Brasil, Chile, Perú, Colombia. Tiene ya un tratado de libre comercio con Perú y con Chile. Y vino a Colombia. ¿Qué esperamos entonces? ¿Qué vaya a suceder en Colombia con respecto a China? ¿Y cómo lo están viendo desde las empresas? Esta llegada de China, que ya tenemos muchas relaciones, pero el hecho de que venga el primer ministro de China a Colombia es muy significativo. Hablemos un poco del gigante asiático, ¿cierto? Y vemos, hay que comprenderlo desde el punto de vista pues económico, empresarial, pues no me voy a meter mucho en la parte histórica porque nos alargaríamos. Pero cuando encontramos a nivel competitivo y en la teoría de orden estratégico, en la competitividad, vemos que hay unos actores que compiten con el tema de costos. O sea, cuánto cuesta producir un bien o servicio. Y fue en ese orden, dado el tamaño de su población, sus bajos costos de producción, donde China entra e irrumpe en el mercado mundial desde ya hace varias décadas y empieza a posicionarse como un actor de orden estratégico a nivel económico para las empresas. Yo tengo la posibilidad de producir un bien en China, donde tengo 50% o más de disminución de mis costos, pues la respuesta mía como empresario es que voy a trasladar mi producción allá, cosa que fue lo que pasó con muchas corporaciones norteamericanas. Entonces China se vuelve un foco de atracción a nivel económico. Muchas empresas toman la decisión. Yo recuerdo, estando en la Universidad de Delaware, como el decano, el señor Rix Andrews, me llevó y me mostró un gran terreno donde antes estaba la fábrica de General Motors. Hoy en día es un terreno que la universidad compra para educación, pero queda abandonado si se ve el tamaño, la cantidad de personas que puede haber albergado a nivel productivo en aquel entonces, hace unos 20 años, 30 años. Entonces, China a nivel económico, a nivel empresarial, tiene unas ventajas de orden competitivo. Posteriormente, esas ventajas fueron desestimadas por algunos autores estratégicos y decían que no tenía la calidad. Ha venido ganando en sus pruebas de calidad e innovación y mejorando. De hecho, siento que cada vez se acerca más a producir con unos costos bajos y con unas calidades superiores. Se ha hecho esfuerzo. Faltan, sí, es un proceso.
Entonces, hay un tema de orden empresarial que es el tema de China. Ahora, ya China como actor geopolítico, pues empieza a aparecer en el escenario mundial y eso habla del fortalecimiento de carácter militar. La Gran China tiene unas aspiraciones grandes, que eso ha generado pues roces con Estados Unidos, ¿cierto? Entonces, tenemos una prelación, un interés por el territorio mundial. La llegada y la irrupción a América Latina, digamos que ha sido un interés marcado. También recordemos y podemos leer que esa irrupción también se enmarca de pronto en temas de carácter económico. Y ahorita hablamos un poquitico del tema de geoeconomía. La zona euro se ha venido deprimida, la economía mundial ha tenido unos crecimientos relativamente bajos. Entonces, la dinámica de orden económica es buscamos centros de producción, buscamos centros de consumo, donde podamos llevar nuestros productos. Y ahí hay un interés. Ahora, si nosotros encontramos desde la posición norteamericana, que ha sido, pues, digamos, el eje donde América Latina se ha llegado a llamar inclusive el patio trasero de Estados Unidos, pues vemos la respuesta está enmarcada dentro del dinamismo del gobierno, entre los republicanos y los demócratas. Entonces, las respuestas más tímidas y un poquitico, digamos, más internas son de los demócratas. Los republicanos son unas respuestas más agresivas, cuidan su territorio. Y eso también se ha sentido a través de la administración Obama. Entonces, no es lo mismo, por ejemplo, la presencia de submarinos nucleares rusos en Venezuela, en aguas territoriales venezolanas hace 2 o 3 años, la irrupción de bombarderos estratégicos el año pasado, antepasado aquí en Colombia, bajo un gobierno demócrata que un gobierno republicano que tiene unos cortes distintos y es más de corte realista, ¿cierto? Entonces, hay que leer el tema de China, el interés como de un actor de primera línea que quiere irrumpir en lo económico, quiere tener capacidad productiva para poder llegar a los mercados latinoamericanos, se interesa por la estrategia. Colombia es un país que tiene un carácter geoestratégico fundamental por su prelación, por su ubicación en esos dos, en el hemisferio tiene 2 mares, está en el centro real del continente. Empresas importantes han decidido estar acá porque están en el norte de América. Entonces, China también ha tenido ese interés. Tiene un interés de venir acá. Se ha interesado también en el pasado por el tema del territorio como una fuente de alimentos. Recordemos que la población china tiene más de 1.000 millones de habitantes en crecimiento y eso la obliga también a una dinámica de orden productivo para poder mantener esa población. De ahí se derivan acciones importantes. Por ejemplo, acá Colombia en algún momento quisieron tener territorio en el sur del país y comprar ese territorio para poder mantener la seguridad alimentaria. Las guerras del futuro se hablan y se derivan de ese tipo de variables. Adicional de lo energético, como es el petróleo, también encontramos la importancia del alimento, del agua, ¿cierto? Entonces tenemos que ver, y la geopolítica habla de esa expansión, de esa necesidad de expansión, e inclusive recordemos la teoría del Lebensraum, ¿cierto? El espacio vital muy aplicada por la Alemania nazi, que era la expansión territorial, y yo, Estado viviente, tengo derecho a apropiarme de ciertas zonas que me permiten mi crecimiento y mi desarrollo. Entonces, cuando vemos a China tenemos que leer su filosofía, sus pretensiones de carácter económico, también su hegemonía a nivel de poder político, y ese, digamos, entra en competencia, y herramientas como el Banco Asiático de Infraestructura son parte de eso, donde digamos que se vuelven una alternativa, donde los países ven con beneplácito la entrada de otro actor que les pueda ayudar a suplir sus necesidades de crédito. Ahí no podemos dejar, porque es un tema muy extenso, haría para mucho más rato, hablar de la geoeconomía. Y la geoeconomía, digamos, nos habla que hay una prelación del intercambio económico y de la relación comercial por encima de las ideologías. Entonces encontramos un país como China que tiene luego de la Marcha Roja de Mao y de Ping, ¿cierto?, que continúa a posteriori, tiene un país que se considera comunista, tiene mercados de orden capitalistas, pero se lee, como decían los políticos chinos, no importa el gato si es blanco o negro, sino que caza ratones, ¿cierto? Y eso enmarca un pensamiento de orden realista y pragmático, o sea, muy
muy de ser capaz de ser un actor de poder económico en el mundo. Entonces China hay que leerlo bajo el contexto de orden geoeconómico, un interés importante por tener prelación en los mercados, de ser un actor de primera línea. Ya digamos, esa mirada histórica de China hacia adentro, y lo vemos, acuérdense por allá con las historias de Marco Polo, todo esto que era un país inhóspito y donde no tenía, lo único que quería era un contacto endógeno hacia adentro, pues ya lo vemos con unas pretensiones hegemónicas y entra como actor de primera línea a hacer fricción y ser un actor, digamos, de poder con pretensiones y necesidades de presencia en ciertos sectores estratégicos como son el tema de orden energético. Se asusta uno cuando ve las empresas más grandes del mundo, y ya tenemos varias que son chinas, están en primer orden. De hecho, quisiera como que es un tema que da incluso para un programa exclusivamente sobre él, pero dada la importancia, la relevancia geopolítica que tiene, te seguiría preguntando por ahí, Oscar. Hay unas cosas que yo no entiendo de China, y que creo que mucha gente comparte esa visión quizás muy occidentalizada, sí, de ese país, y es, entre otras, la contradicción. A nosotros nos enseñaron que China era un país comunista, y tú hablas de geoeconomía y de cómo esas lógicas económicas vencen en cualquier ideología. Exacto. Uno ve que grandes empresas chinas tienen ADRs en la Bolsa de Valores de Nueva York, y que inversionistas de todas partes del mundo compran participación en esas empresas chinas. Pero me preocupa algo más, y es que tú referías antes de hablar de China a las corporaciones y cómo las corporaciones crecen con una lógica más allá de las de los estados y unos intereses. Cómo las corporaciones y los privados, porque las corporaciones son poderes privados normalmente, van a entrar en juego en esa rivalidad con ese plan, digámoslo, de expansión china, cuando China entra a generar participaciones en sus empresas, por ejemplo en bolsas, pero sigue siendo una economía un fuerte control centralizado. Se está buscando una hegemonía china. Entonces ahí vienen varias preguntas. Esa es una, y la otra es, ¿cómo sería un mundo? Nosotros vimos un siglo XX donde la hegemonía después de la Segunda Guerra Mundial fue enteramente norteamericana. Incluso cometieron el error muchos de decir que Estados Unidos, entre comillas, ganó la Guerra Fría, porque digamos lo que parados hoy en el 2015 uno se pone a ver, y los países que hacían parte de esos ejes socialistas, incluso uno ve cómo renace algún discurso algo enmohecido y rancio de entre comillas, el socialismo del siglo XXI, que es quizás el más extraño socialismo, y cómo países como Cuba estaban languideciendo después de la caída del muro y entran otra vez en digámoslo, en la palestra del juego de los intereses. Y China empieza a actuar en estos países, y Rusia, pese a ser una Rusia ya capitalista, empieza a tener un acercamiento con China que no tenía desde la época de Nixon, cuando la diplomacia triangular de Nixon separó los comunismos del mundo, o más bien el socialismo ruso del entre comillas, o autodenominado comunismo chino. Entonces, ¿qué dudas son? Una, que las corporaciones privadas deben tener alguna estrategia frente a los planes de expansión china. Y lo digo en qué sentido, porque pues todo plan tiene unas etapas. Tú hablaste de hegemonía. ¿Qué pasaría? Y esa es la segunda pregunta. ¿Qué pasa en un mundo con una hegemonía china? Por oposición a un mundo con una hegemonía, por ejemplo, americana. Cuando, como les mencioné ahorita, el tema de la geoeconomía nos ayuda a entender esa dinámica. Yo pensaría, pues considero que no va a haber en la corporación quizás una fricción muy grande con el modelo chino. ¿En qué aspecto? La corporación como tal, la dinámica de mercado, tú bien la dijiste ahora y lo describiste de una manera muy aguda, muy certera. Pues la dinámica de los mercados son de oferta y demanda y de rentabilidad. Pues ahí es donde se encuentra, digamos, esas dos curvas, está mi interés, entendido el mercado como un lugar físico virtual. Entonces, las corporaciones, en la medida que encuentren inclusive un aliado en esa ganancia, en ese rédito, verán a China como un actor que les puede ayudar a alcanzar ese objetivo. Entonces, y lo hemos visto, la transnacional traslada sus factores de producción, sus empresas a China, y como tal
obtiene unos réditos y unas ventajas. China les ha dado una seguridad jurídica hasta cierto punto a las empresas para que operen allá. Entonces se está comportando en una dinámica de mercado más que a nivel político. Entonces ahí encuentra uno esa gran contradicción que para el mercado no es una contradicción, porque si yo realmente veo que mis intereses se protegen y yo puedo hacer negocios, pues no hay ningún problema. Entonces ahí vemos cómo se junta ese interés del país chino, digamos de la potencia asiática, para poder operar con compañías transnacionales, hacer negocios. Y bien lo decías ahora, el tema de orden ideológico, pues queda, entre comillas, yo no sé si me atrevería a decir en segundo estado porque falta información, tendría que ver qué es lo que piensa realmente el geoestratega del país asiático, porque en estrategia leemos son las acciones, ¿cierto?, lo que hacen, pero muchas veces la acción puede inclusive mostrarnos algo que no se está llevando a cabo, pero digamos extrapolando esas acciones que tiene China, vemos entonces la pretensión de orden económico para fortalecer su ideología y convertirse en actor de primera línea. Sabe que en esa Guerra Fría, pues el tema de orden ideológico, el comunismo no tuvo pues como un impacto, y ese modelo se agota. Mostraste ahorita un panorama importante, y es también la irrupción de Rusia, ya como otro actor haciendo presión a nivel de la capacidad energética y irradiar digamos, el tema del gas en Europa. Entonces vemos a China con unas pretensiones. Ahora, hay algo importante: que haya pretensiones no quiere decir que se vaya a concretar, ¿cierto? O sea, porque digamos en el juego geopolítico hay otros actores con las mismas pretensiones, entonces se vuelve, digamos, un equilibrio de cargas. Para poder entender qué pasaría en el mundo si China fuera el actor de primera línea, como bien lo decías, que ha sido en este caso nuestro hemisferio, ha sido Norteamérica, y acordémonos de la doctrina Monroe, ¿cierto?, y cómo se protegía, digamos, el patio, el mal llamado patio trasero norteamericano que somos nosotros. Entonces aparece por ejemplo en el tema con China, entender la sociedad china con unas diferencias bastante marcadas, donde más importante es la colectividad que el individuo. Entonces también es como un tema de una filosofía, tema de Confucio, ¿cierto?, una forma de ver el mundo con una cosmogonía distinta. Entonces ahí tendríamos nosotros que empezar a interpretar cómo el mundo desde allá. De hecho China es de un pragmatismo muy grande. Vea y verá que la preocupación de orden ambiental a nivel mundial, la crítica que tuvo la construcción de las represas de Tres Gargantas, el impacto ambiental, donde no hubo ningún tipo de prevención para inundar una zona llena de temas arquitectónicos y de todo este tema histórico, ¿cierto?, de estatuas y de íconos históricos a nivel mundial. Y China, a través de su gran realismo, inunda estas áreas, grandes cantidades de territorio para poder dar una prelación, una seguridad de recursos hídricos. Entonces hay que leerlo bajo ese contexto. Yo me acuerdo pues en los programas que este estudio veíamos esa forma pragmática, realista de operar el poder y de tener unos objetivos muy claros, y digamos que bajo ese orden de ideas tendríamos nosotros que empezar a interpretar, y para nosotros sería un poco más, diríamos, difícil comprender esas dinámicas de orden geopolítico. Entonces, José, es una pregunta, digamos, que tiene un calibre grande. ¿Qué pasaría en el mundo? Ahora vemos que el mundo tiene un tema de orden multipolar, ¿cierto? Han entrado otras potencias a esa arena política y hacen fricción. Y esa fricción, digamos que esa es lo interesante del juego geopolítico, ser capaz de entender. Yo creo que has tocado ahí también un tema muy importante, es el de medio ambiente. ¿Por qué? Porque nuestros países latinoamericanos los buscan mucho por sus recursos naturales, por su materia prima. Vienen a buscarnos por eso. ¿Qué nos van a traer? Nos van a traer unos fondos de crédito, unas grandes infraestructuras, pero quien traiga la infraestructura, su modelo de mirar el medio ambiente va a ser importante para América Latina. La visión que dices que, por ejemplo, tiene China y lo que ha hecho China cuando ha hecho infraestructura, ¿qué va a pasar acá, por ejemplo, cuando se conecten Perú y Brasil y pasen por el Amazonas? O sea, el impacto ambiental va a ser muy grande. Pero también, miremos, listo, nos traen infraestructuras, crédito en materia prima. ¿Cómo estamos viendo desde el mundo empresarial
¿Cuál va a ser la ganancia de Colombia, por ejemplo, frente a todo este proceso? Porque hay que mirar, bueno, hay ganancias en este sentido, pero la producción, los servicios, lo que nosotros hacemos en Colombia, ¿cómo se mira desde ese análisis, desde la geopolítica que tú estás haciendo? Hay varios elementos. Primero, veamos por la administración misma. Hoy en día el empresario, y ahí digamos aparece la necesidad de financiación, de expansión, de crecimiento y de capital para yo poder seguir siendo un actor productivo de primera orden. Entonces la pregunta también es, bueno, ¿con quién nos vamos a aliar? ¿Qué es lo que vamos a producir? ¿Y bajo qué condiciones? Entonces, las condiciones son importantes porque con base en eso Colombia tiene una posición a nivel geoestratégico importante, también el tema de los recursos, también el tema de la biodiversidad, todo ese componente digamos de riqueza natural que ha sido reconocido y reconocido a nivel mundial. Entonces es una reflexión bastante importante para nuestros dirigentes, y es hasta qué punto nosotros estamos dispuestos a ceder. Y yo diría que hay una contradicción entre el desarrollo y el ambiente, siempre y cuando eso tenga un equilibrio y haya unas reglas claras. Lo que podemos observar son dos escenarios. Un escenario que diría yo que eso sería con lo que se llama desarrollo sostenible. Son temas que se han venido manejando, y el otro escenario donde nosotros pues tenemos una interacción con ciertos actores y que informe responsable por vacíos jurídicos donde la ley es de una importancia suprema. Entonces los vacíos jurídicos son aprovechados de quizás para nosotros estar expuestos a ciertas ideologías, a ciertos dinamismos de mercado en forma irresponsable. Yo pienso que la administración también ha avanzado en ello y se ha dado cuenta a nivel de la responsabilidad social, que no es producir de cualquier manera, es producir bien. Y en este caso tendremos una gran oportunidad cuando se reciben capitales, pero hay que ver en qué condiciones esos capitales van a llegar y a qué nos obligamos. Yo hablaba con una persona, una estratega, y me decía que en su momento China quiso venir a comprar grandes extensiones del sur del país para poder producir alimentos. Bueno, se tomó la decisión de que no, porque la extensión era tan grande que ponía, inclusive de pronto hay un tema ya de orden de seguridad nacional. Entonces hay que ver eso con cuidado. Yo pienso que nosotros debemos, y es un llamado de atención a nuestros dirigentes para que tengan, digamos, un plan, o sea, un derrotero claro de qué va a pasar con la irrupción de esos actores políticos como China. Yo diría que hay una gran oportunidad, pero también hay que hacerlo bien, lo que vamos a hacer. La infraestructura, ahora estamos en el tema de infraestructura porque no hay conectividad con los mercados si tenemos la infraestructura como la teníamos. Tenemos atraso de infraestructura hay países como Bolivia que no ganan en infraestructura, entonces estamos poniéndonos al día. Pero yo siento que, inclusive es una pregunta más general, hay que tener mucho cuidado también con ciertas variables, y yo soy de los que pienso que esas variables no riñen. O sea, el desarrollo se puede hacer bien hecho, de una manera responsable. Obvio que hay capitalismo depredador, vea lo que está pasando con el sector minero ahora. El sector minero no se puede decir que las empresas mineras son malas si se cumplen con una reglamentación, con unos estándares, pero ¿qué pasa con la minería ilegal? Entonces hay que verlo desde un punto integral. Muy bien. Antes de llegar a una conclusión pasamos a una pausa. En Voces del Derecho conocerás la actualidad jurídica con la visión profesional y especializada de expertos académicos. Por medio de entrevistas, debates y opinión, se abordan temas sociales en un lenguaje sencillo. Voces del Derecho, programa realizado por la Facultad de Derecho de la Universidad CES y su emisora CES Radio. Viendo de esta discusión sobre el caso chino, quisiera que entráramos en un caso que es como más cercano, un país hermano, un país importante históricamente para Colombia, y es el caso concreto de Venezuela. El empresario colombiano ha padecido a Venezuela, y los venezolanos, en muchas ocasiones inversionistas y gente de Venezuela, pues está ocurriendo algo muy paradójico que no pasaba hace años.
y es que ya no son los colombianos los que se van a ir a Venezuela, sino los venezolanos los que se vienen a vivir a Colombia. Yo quisiera que nos hablaras un poquito, Oscar, de la visión geopolítica de lo que está ocurriendo en Venezuela. Bueno, Venezuela es, como bien lo dices, José, un país profundamente importante para Colombia por su frontera, por la cercanía que hay, porque ha sido un país productor de petróleo y eso le da un buen productor de petróleo le da una importancia a nivel estratégico mundial. Veamos las relaciones que manejan con Medio Oriente. Entonces, hay que ver varios elementos importantes que lo que ha sido este mercado venezolano. Primero, vemos con el tema del modelo del ALBA, vemos yo no diría un nuevo modelo, una propuesta que fue impulsada desde el desarrollo, pues desde la estadía de Hugo Chávez en el poder y su posterior partida, donde el modelo pierde fuerza. Entonces veamos como una alternativa, como una opción, e inclusive podríamos decir es una especie de refrito de la izquierda, ¿cierto? Eso tenía una concepción económica y geoeconómica importante, y son esa importancia de la empresa privada y desde qué punto yo la interpreto. Viéndolo a nivel estratégico, vemos como las dinámicas competitivas, por ejemplo, en países como Venezuela, se ven disminuidas, y bajo ese orden de idea la competitividad de las empresas también pierde. O sea, la empresa venezolana se vuelve ineficiente, la empresa venezolana, el caso digamos más plausible fue PDVSA con el deterioro de valor de una compañía que era un actor económico de primera línea en la producción de crudo y pasa a ser pues ya casi que una chequera, un fondo del Estado para poder sustentar sus políticas populistas. Entonces, hay varias preguntas y respuestas. La primera es, ¿qué pasa con la empresa en Venezuela? La empresa en Venezuela tiene dificultades. O sea, la empresa en Venezuela se ve enfrentada a un proceso de deterioro y digamos de alto riesgo. A nivel jurídico, ustedes como abogados saben eso, que a nivel jurídico hay una institucionalización, el Estado pierde fuerza ante unos modelos agotados, modelos de un caudillo que tiene, digamos, ya fuerza sobre lo divino y lo humano. Entonces, hay un tema ahí que le resta, y por ahí lo otro es que la propia dinámica competitiva se ve mermada ante esas dinámicas de mercado, las dinámicas de mercado distintas, difusas, en este caso, digamos, por predaciones estatales. Entonces la empresa venezolana ahí pierde competitividad. Nosotros como tal nos hemos beneficiado en algunas cosas. Primero, hemos recibido mucho ingeniero de petróleo, o sea, que viene de Venezuela y inclusive hay gente que habla que el gran desarrollo también lo debemos a esa pérdida de recurso capital humano venezolano, que es parte de ese país, como bien lo dijiste, y vienen acá a encontrar un nuevo horizonte. También, y lo digo pues a título personal, considero que para el empresario fue un reto cuando vemos que el mercado, por su altísimo nivel de riesgo y donde muchas empresas pierden activos importantes en ese país, empiezan a ver el mundo, vemos a Chile, ¿cierto? Entonces, hombre, tenemos la posibilidad de intercambiar con Chile, la misma China también, como una sustitución a esas exportaciones que se utilizó en su momento. Chávez la utilizó como una herramienta de poder. Entonces, Venezuela nos dio a nosotros también, nos dio el reto de diversificar nuestros mercados. Y eso es interesante porque Colombia, yo considero que lo logró. O sea, Colombia es capaz de empezar a actuar con otros actores económicos. Entonces, yo pensaría que nosotros, como tal, pues adicional el problema político y la sustentación de pronto del tema insurgente en Venezuela, contamos con la posibilidad de ver y de observar cómo la política, la doctrina, las propuestas de orden estratégico y económico se cumplen. Y en Venezuela fue el caso contrario. Digamos que aprendimos también el contraejemplo, lo que no se debe hacer. Entonces vemos la pérdida de competitividad de las empresas, la desinstitucionalización de las empresas, y considero que hemos aprendido de eso. Entonces yo pienso que Venezuela es un país interesante para nosotros, como tú lo decías, por su frontera geográfica, por su capacidad adquisitiva. Y yo diría que hoy en día para el contexto, para nosotros a nivel empresarial, nos enseñó a diversificarnos.
Bueno, qué interesante que hablen de Venezuela porque es un modelo en donde el Estado vuelve casi que a sus orígenes, él define sus políticas económicas y las empresas tienen que seguir estas políticas que son cerradas. Miremos entonces el caso de estados donde hay unas políticas económicas, pero hay cierta flexibilidad para que las empresas definan cuál va a ser su camino y cuál va a ser su estrategia. Como estamos en ese modelo aquí en este momento, bueno, ¿qué hacen nuestras empresas? ¿Cuál sería el papel activo de un geopolitólogo en una empresa? ¿Por qué sería importante tener un geopolitólogo en una empresa que me pueda dar como luces frente a estas estrategias? Yo considero que el geopolitólogo tiene una oportunidad enorme. Yo pues en buena hora veo que un programa de geopolítica da una respuesta a una necesidad de orden empresarial muy marcada. Nosotros, y aquí lo hemos visto, necesitamos elementos de interpretación y de acción. O sea, cuando yo soy capaz de ver las realidades como las muestra la geopolítica desde un orden pragmático, no aquel debería ser, ¿cierto?, de idealismo, de utopía. Listo, es cierto, tenemos un idealismo, qué bueno que nos tratáramos de otra manera, pero recordemos que nosotros como seres humanos tenemos un cerebro reptiliano, todavía, que nos lleva a la acción, a la acción instintiva, a la lucha por el territorio. Entonces, es importante muchas veces contar con ese estratega, con esa persona de orden directivo, que es capaz de interpretar la realidad tal como es, o sea, ver la realidad cruda y desnuda. ¿Por qué? Porque el sistema administrativo requiere de información importante que le permita procesar y tomar las acciones, en este caso orden estratégico. Entonces, ahí viene la segunda parte de la importancia del geopolitólogo. Cuando yo tengo una realidad mucho más certera que lo tiene digamos en este caso, mi competidor, tomo acciones mejores. Entonces también el geopolitólogo tiene la posibilidad de insertar, de comprender los modelos para articular esa empresa dentro de un escenario. Un escenario que hemos visto que tiene varias características como las que hemos hablado acá, donde hay actores diversos, el tema donde comprendo la cultura, la forma de pensar y también las acciones. Ese geopolitólogo es capaz de interpretar la acción de orden táctico y darle una coherencia y sacar un modelo de interpretación. Yo digo, bueno, si pasaron 10 cosas, 10 actores, porque es que yo lo que voy a hacer es fácil, pero interpretar lo que los otros van a hacer, ahí empieza ya empieza una exigencia mayor. Entonces, yo considero que la geopolítica por su ámbito, por su alcance, por su multidisciplinariedad, da unas respuestas certeras a la empresa, le permite comprender su entorno. No olvidemos que cuando, eso viene inclusive la parte militar, nosotros no conocemos nuestro entorno, tenemos una posibilidad mucho mayor de que nos acaben. Entonces, yo diría que la geopolítica impacta profundamente los elementos de orden, los cometidos estratégicos de supervivencia, crecimiento y rentabilidad. Todo eso bajo un marco ético. Sea para yo hacer acciones de orden estratégico o para también manejar el riesgo de acciones de otros. O sea, yo digo, listo, yo me salvo, también soy capaz de preservar el valor de mi empresa, de mi unidad económica, ante actores profundamente realistas. Yo estoy viendo una acción, soy capaz de comprender la intención. Yo creo que el geopolitólogo tiene la posibilidad de comprender la intención y tiene más herramientas para hacerlo, porque muchas veces partimos, y eso es una dificultad que tiene el tema, uno en negociación lo ve, parte del supuesto de que el otro no piensa como usted. Entonces, ahí entra, digamos, esa diversidad. Yo considero que hay un altísimo campo de acción a nivel directivo, de acompañamiento de empresas, de desarrollo de modelos de internacionalización, de comprensión del mundo y de la dinámica y las megatendencias mundiales. Y a nivel también, por supuesto, que es importante la participación política, porque seguimos necesitando esa visión en la estrategia política económica del país, de las regiones. Qué bueno que tocas eso, porque yo pienso que lo público es fundamental. Nosotros
Por ejemplo, yo en las clases de posgrado, en tema de estrategia, al final los alumnos llegan a una conclusión y es la importancia de fortalecer las matrices directivas, ¿cierto? O sea, la comprensión y tener pues nortes claros, pero ese norte claro no se logra si yo no tengo las herramientas para poder hacerlo. Entonces, yo pensaría que la información, o sea, el modelo geopolítico, los modelos geopolíticos, toda esa información que se genera de ahí es de vital importancia para la toma de decisiones de orden directivo. Nosotros, muchas respuestas han sido respuestas de orden local. Entonces, en algún momento hablaba con un experto en infraestructura y me decía, vea, por ejemplo, para un alcalde de una población pequeña del país es mejor trazar una carretera, pavimentar la cuadra donde está el gamonal del pueblo, que adscribirse a un modelo de desarrollo de infraestructura vial a nivel nacional. Entonces, yo pienso y estoy totalmente de acuerdo con tu afirmación, y hay un aporte importante y significativo al pensamiento directivo público. Bueno, lástima que se nos acaba el tiempo. Quiero agradecer a Óscar por su presencia en el programa. Esperamos contar contigo más adelante para muchas gracias, otros Josefina. temas de este interés. Les agradezco mucho por el espacio, bueno, y de verdad que espero que estas reflexiones que hicimos acá nosotros pues sean de aporte para las personas que escuchan el programa. Bueno, muchas gracias, buenas noches, Dina, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Las entrevistas, los debates, la opinión y toda la actualidad jurídica la puedes escuchar en Voces del Derecho. Programa realizado por la Facultad de Derecho de la Universidad CES y su emisora CES Radio.